Y por eso esta mañana quiero compartirle un tema que le he titulado El plan de Dios permanece. El plan de Dios permanece. Y yo no acostumbro a hacer esto lo hace mucho mi esposa. Pero por favor dígale a una persona, la persona que está a su lado ahí, el plan de Dios permanece. El plan de Dios permanece. Algunas veces estamos diciendo cosas como estas: Dios debe de estar cansado de mí. Yo ya cansé a Dios. Le he fallado demasiado. Le he fallado demasiadas veces. Entonces ya Dios debe de estar hasta el copete de mí. Ya no quiere saber nada de mí. Y por eso es que decimos muchas veces: ore por mí porque ya Dios no me escucha. Mi oración no pasa del techo. Lo tengo aburrido. Ya no quiere escucharme. Otra de las frases muy comunes es: yo no tengo remedio. Estoy echada a perder. Ya no tengo remedio. He experimentado con personas que me dicen: no pierda su tiempo en mí. Ya para mí ya no hay remedio. Ya no hay salida para mí. Yo ya estoy acabado. Otros dicen: arruiné el plan de Dios para mi vida. Lo que Dios tenía planificado lo arruiné. He hecho tantas cosas malas que yo arruiné el plan de Dios para mi vida. Y esta frase, quiero decirle que me identifico con esta frase, porque en una ocasión yo dije eso para mí. Yo arruiné el propósito que Dios tenía para mi vida. Ya está acabado. Es más, le dije: Señor, ni pierdas el tiempo en mí. Uno llega a ese punto, pero siempre recuerda esta verdad bíblica: el plan de Dios todavía permanece para usted, para nosotros. Y le quiero mencionar dos personas que en su momento pudieron haber dicho: lo arruiné. Uno de ellos es Moisés. Moisés pudo haber dicho esto. ¿Por qué razón? Porque él mató al egipcio en el año 390, antes que se cumpliesen los 400 años que Dios dijo. Dios le dijo al pueblo de Israel: son 400 años que iban a estar ahí. Y en el año 390 él mata al egipcio. Él tenía 40 años en ese momento. Y tiene que salir al desierto. Y el pueblo de Israel no fueron 400 años, sino 430 que tuvo que estar todavía en esclavitud. Porque Moisés se adelantó al plan de Dios. Y cuando va al desierto, imagínense 40 años en ese desierto cuidando ovejas. Hay algunos que piensan que cuando él dice que era una persona que no tenía muchas palabras, o que no le fluían las palabras, o que era tartamudo, no era propiamente de alguien que no podía hablar bien, sino que lo que piensan es que producto de estar tanto tiempo en el desierto, la voz se va quebrantando. Entonces la persona no puede tener fluidez de palabra, precisamente por lo destruida que tiene muchas veces las cuerdas, lo que permite que salga la voz. Porque él era alguien poderoso en palabra, después dice la Sagrada Escritura, era alguien preparado. Entonces no piensan como que era alguien que era propiamente tartamudo, sino alguien que no podía hablar con fluidez en ese momento por las circunstancias en las que vivía. Y también porque estaba tratando de ponerle una excusa a Dios diciendo: ¿para qué desperdicias el tiempo en mí? Y tal vez ese es su caso. Pero también tenemos a alguien todavía aún peor. Tenemos a un David, que aunque ahora le conocemos como el hombre conforme al corazón de Dios, otros le llaman el gran rey David. Pero en una ocasión, usted sabe la historia, se enamoró de una mujer que no le pertenecía. En vez de estar en la guerra, en el tiempo donde los reyes salían a la batalla, que era en verano, en vez de él estar al frente guiando su ejército, porque todavía era un hombre joven, estaba descansando en su palacio y mirando lo que no debía. Y el pastor David dice esto: una mente desocupada es el taller del diablo. Y fue exactamente esa mente desocupada lo llevó a él a un punto donde codició a esa mujer, la mandó a llamar sabiendo que era la mujer de uno de sus propios hombres. Urías Geteo era parte de los hombres
que defendían la ciudad, de sus valientes, se acostó con ella, la embarazó y después planificó matar a ese hombre valiente. Y tantas otras cosas que David hizo. Pero el plan de Dios permaneció en su vida. Y si usted se está preguntando, sí, pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo para salir de esta situación? Porque tiene que haber algo. Mire, estoy convencido de esto y recíbalo de parte del Señor. No es el plan de Dios que usted viva en tristeza, en amargura, en dolor, ni angustia, ni desesperación. No es el plan de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? No es el plan de Dios. No es el plan de Dios que sus hijos tengan que vivir en esa desesperación cada día. Que no sepan qué va a pasar. Que no sepan qué van a comer el día de mañana. Que están comiéndose las uñas para ver si este mes vamos a poder pagar o no la educación, el colegio, la universidad, donde quiera que sea. Si este mes me van a tener que sacar. Me estaba contando alguien de una universidad que cuando los padres no pueden pagar la mensualidad, la vasta mayoría de universidades le prohíben al alumno hacer examen, entonces no pueden hacer examen. Pero me hablaban de una universidad que cuando la persona no puede pagar, el padre de familia, entonces no sacan, el alumno sigue haciendo sus exámenes. Y aplaudo eso, pero tal vez eso está ocurriendo en su vida. Hermano, no es la voluntad del Señor que los hijos de Dios vivan así. Y estoy convencido de que tiene que venir un quebrantamiento en ese estilo de vida y que podamos retomar el propósito de Dios, el plan de Dios para nosotros. ¿Y cuál será entonces la respuesta? Le quiero dar 3 palabras. Grábese estas 3 palabras que le van a ayudar para que el plan de Dios permanezca en su vida. La primera es arrepentimiento. Necesitamos que el pueblo de Dios tome esta palabra bien en serio. Y le voy a explicar. Hay personas que vienen a la iglesia, aceptan a Jesucristo, pero continúan en la misma vida pasada. No hacen el cambio. No hay un arrepentimiento. Y cuando uno les habla de arrepentimiento, el otro día estaba escuchando una conferencia de un hombre que es latino, que vive en Estados Unidos, y él hablaba de arrepentimiento, y en un momento decía, sí, dije la palabra arrepentimiento, y decían, de seguro muchos están sorprendidos, ay, dijo la palabra arrepentimiento, porque no se quiere hablar de arrepentimiento. Y la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, observe lo que nos dice en Hechos 3:19. Este era un versículo que el pastor David nos repetía todo el tiempo. Observe lo que dice: arrepiéntanse para que sus pecados les sean perdonados. La Reina Valera dice: para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y le voy a hacer una pregunta. Esto cuando damos una conferencia, cuando estamos o estamos en un tiempo de estudio y dicen, vamos a receso. Un compañero de clase decía que su mejor clase era receso, que era la clase donde mejor salía. A muchos nos gusta el receso, los nicaragüenses decimos el recreo. Pero cuando estamos recibiendo clase o una conferencia, dice, vamos a tener un momento de refrigerio. Entonces, uno se levanta y se va a ver un cafecito con una repostería. Qué rico este momento, y puede conversar con otro. ¿Cómo se siente uno? Relajado. Y ya puede entrar otra vez a la conferencia, ya respiró, ya puede seguir y va para adelante. Pero algunas veces en nuestras vidas solo estamos recibiendo palo y palo y palo. Y uno dice, Dios mío, ¿y cuándo va a venir el tiempo de refrigerio? Y seguimos recibiendo palo. En una ocasión yo aprendí a nadar en río. Yo no aprendí a nadar. Recuerde, no fui medio vago, fui vago y medio de niño. Entonces llegué en el río del pueblo. Había un lugar que había caído un gran árbol.
Mire, yo no le miento, ese árbol era como de el tronco, el diámetro del tronco caído era como de aquí hasta ese techo. Era un árbol gigantesco. Entonces habían cortado la parte que pudieron, pero una parte no pudieron porque era demasiado grande y además estaba en el río. Entonces hizo una gran poza ahí. Y yo era un pescado para nadar. Ahí aprendí a nadar en ese río. Entonces me estaba metiendo todo el tiempo y alguien dijo, el agua estaba cristalina, y dijo, a ver quién toca hasta el fondo. Y yo he sido medio atrevido en esto, y yo toco y me voy hasta el fondo y agarro un puño de arena, pero cuando ya voy a salir se había tirado otro, entonces me cayó encima el otro y estoy ahogándome porque me empuja. O sea, cuando ya voy para arriba, yo ya voy ya con las últimas de aire, porque para llegar hasta el fondo tuve que haber hecho un gran esfuerzo, y los que saben nadar así profundo saben que eso es complicado. Además que era alguien bien liviano. Entonces ya voy con las últimas y me empuja y alguien me ve que me estoy ahogando, que yo estoy mirando hacia arriba. El agua estaba tan cristalina que yo estoy mirando clarito y veo al que está diciendo que me estoy ahogando y se tira para salvarme. Y cuando va llegando donde yo estoy al fondo, él empieza a ahogarse también. Entonces mire lo que hace. Yo estoy buscando cómo volver a saltar y mire lo que hizo. Puso los pies sobre mis hombros y se impulsó y me empujó para abajo. Algunas veces estamos así. Estamos que queremos sacar la nariz y de repente viene otra y nos empujan. Y le voy a decir algo. Mire, llegó un punto que yo hasta me despedí de mi papá y mi mamá. Adiós mamá, adiós papá. Miré el sol clarito. Yo dije, esto es que Jesucristo ya viene a salvarme aquí. ¿Cómo salí de ahí? No tengo memoria, pero todavía estoy acá. Pero algunas veces estamos así. Y escuche esto, no es la voluntad de Dios que vivamos de esa manera. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos para que vengan tiempos de refrigerio sobre nuestras vidas. Tiempos de refrigerio. Arrepentimiento. La segunda palabra se llama corrección. Es que no existe arrepentimiento si no hay corrección. No existe, no es un verdadero arrepentimiento. Si no empezamos a corregirnos. Cuando entregué mi vida a Jesucristo, por 2 años había entregado la vida a Jesús, pero no me había arrepentido verdaderamente. ¿Por qué razón? Porque no había hecho correcciones. Seguía haciendo las mismas cosas, seguía viviendo de la misma manera. No había hecho correcciones. No fue hasta 2 años después, un día en mi casa, que dije, no más a esta vida. Tiene que venir un cambio. Y ahí fue donde ocurrió el cambio en mi vida. Pero tuvo que venir una corrección. Empecé a corregir. Empecé a pedir perdón, por ejemplo. Necesitamos ir y corregir lo que podemos, pedir perdón. A veces ofendemos a personas y nos quedamos callados, no decimos nada. No le decimos, mire, yo sé que le ofendí, por favor discúlpeme. Yo sé que cometí un error. Un día me dijo un cliente, estábamos hablando de una persona que debía. Entonces ese cliente intervino y dijo, mira hombre, era bien así como Campeche, mira hombre, dice, te voy a decir algo. Si vos le debes algo a alguien, por lo menos anda a la cara, que eso ya es un abono. Cuando usted va y da la cara, por lo menos ya está abonando. Vaya donde esa persona y dígale, no me he olvidado que yo tengo una deuda con usted. No tengo ahora para pagar, pero le aseguro que aunque sea lo último que haga, yo le voy a cancelar esa deuda. Correcciones. Tal vez usted le hizo daño a alguien, física, espiritual, emocional, cualquiera que haya sido el método, y podemos ir y hacer correcciones. Qué increíble es. Toyota tiene una filosofía. Yo trabajé para una empresa que
distribuían la marca Toyota. Ellos tienen una filosofía, a propósito de lo que el pastor Gary estaba hablando de Japón. Y ellos dicen esto: si nosotros en el negocio el cliente no gana, nosotros no podemos hacer negocios. Y si hemos causado un daño al cliente, tenemos que corregir el daño que le hemos hecho. Y eso ha hecho que la marca Toyota hoy en día sea la número 1 a nivel mundial en venta de vehículos. Ellos van y corrigen. Habían veces que se daban cuenta que había un error en un producto y al fin y al cabo nadie se había dado cuenta. Pero ¿sabe lo que ellos hacían? Le llamábamos al cliente y le decíamos: mire, aunque no presenta problema o quizás nunca va a presentar problema, su vehículo tiene un defecto y queremos cambiarle gratuitamente la pieza. Y las personas se sorprendían. Gracias. Tuve un vehículo que supuestamente había sido fallado, nunca dio problema. No necesité cambiarle esa pieza. Pero lo interesante es la filosofía de ellos, que si hemos hecho algo que daña al cliente, tenemos que corregirlo. Mire cómo piensa el mundo en los negocios. ¿Cuánto más nosotros? Porque si decimos que estamos arrepentidos, sin acciones es lo que nosotros conocemos como remordimiento. Ay, tengo un remordimiento. ¿Por qué? Porque no lo llevamos a la acción. No hicimos las correcciones correctas. Solo sentimos ahí la sensación: ay, sí, yo hice lo malo. Ay, sí, entonces vaya y corrígelo. Si podemos corregirlo, vaya y hágalo. Y siempre le hablo a las parejas acá: si usted tiene la oportunidad de corregir el error de no haberse casado antes de iniciar la relación de pareja, corríjalo ahora, cásese, honre a esa mujer, honre a ese hombre con el que vive, corrija las cosas que puede. Si usted ha estado haciendo cosas incorrectas, como hacía un vendedor en una pulpería, cuando ponía los granos, entonces metía un imán por debajo de la, ¿cómo se llama?, de la pesa. ¿Sabe qué es de metal? Entonces echaba y cuando iba ponía un imán. Una onza que fuera estaba robándole. Entonces eso es terrible. Y si no, miremos el caso de Zaqueo, que hacía definitivamente en nuestro español gala de su nombre. Cuando se encuentra con Jesucristo, se siente arrepentido y después del arrepentimiento que hace, empieza las correcciones. Hay algunos que creen que Zaqueo tuvo que entregar básicamente todos sus bienes para resarcir a lo que había estafado, para que tenga una idea. Pero el hombre dio esos pasos. Y observe lo que ocurre en Juan capítulo 8 versículo 10. Llega los fariseos a presentarle una mujer a Jesús y le dicen: la hemos encontrado en el mero acto del adulterio. Hay algunos que piensan que eso fue fraguado, que fue planificado para agarrar a esta mujer, porque no llevan al hombre. Recuerde, los encontraron a los dos, porque no estaba en adulterio sola, pero no llevan al hombre, llevan a la mujer, obviamente. ¿Y qué es lo que querían? Que Jesús les dijera: sí, tírenle piedra. Pero ¿qué hace el maestro? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Arroje la primera piedra. Todos se van y esta es la conversación final que tiene Jesucristo. Entonces Jesús se enderezó, porque ni siquiera los miraba, y le dijo: y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Imagínese que Jesús viene en este momento, pasan las bodas del Cordero y ya estamos establecidos. Usted está en su mansión, aunque la Biblia dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y otra versión dice: muchas habitaciones hay. Ya le dije a mi esposa: yo voy a estar en la habitación contigo a ti, usted no se va a librar de mí,
Porque recuerde, es una casa. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Entonces yo voy a estar ahí cerca. Ya está usted instalado en su habitación en el cielo y está feliz. Y entonces le dice: Señor, ahora permíteme conocer a Abraham. Entonces, bueno, él es Abraham. Y cuénteme, Padre Abraham, ¿cómo fue su experiencia? Y cuando tú fue a Egipto, ¿y qué le pasó? Y después le dice: Señor, preséntame al endemoniado gadareno. Ah, bueno, aquí está, mira, es este. Preséntame al rey David, aquí está. Y empieza a presentarle todas esas personas. Y de repente le dice: Señor, hay una mujer que te llevaron cuando estabas en la tierra y querían que él autorizara que muriera lapidada. ¿Te acuerdas? La que le encontraron en adulterio. Sí, claro que me acuerdo. Quiero conocerla. Bueno, hija, hijo, no te la puedo presentar aquí. ¿Por qué no? Porque aunque en ese momento yo la perdoné y ella tuvo la sensación, esa emoción del arrepentimiento, no cumplió con la siguiente parte. No hizo los cambios que debía. Y por eso no está aquí. ¿Qué pensaría usted? ¡Qué locura! Si la encontraron y no hizo los cambios. Quiero que sepa algo. Muchas veces eso podría ser nuestra propia historia. Jesús nos ha perdonado, nos ha extendido su misericordia, nos ha lavado y redimido en la sangre, y no salimos de acá y hacemos las correcciones. Seguimos gritando, seguimos ofendiendo, seguimos tomando lo que no nos pertenece, seguimos en adulterio, escribiéndonos, viéndonos, seguimos mirando la pornografía, seguimos en el alcohol, seguimos las drogas, seguimos el mismo estilo de vida. Y decimos: ¿cómo esta mujer, después de haberse encontrado con Jesús, puede haber caído en pecado? Estoy hablando en un hipotético caso, pero es lo mismo que nosotros. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús en esta mañana? ¿Podemos decir amén? Entonces, el mismo encuentro que tuvo esa mujer lo ha tenido usted y yo. Pero necesitamos hacer las correcciones para que el arrepentimiento se cumpla. Proverbios 28:13, usted lo conoce: el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Note que dice, no dice alcanzó, dice alcanzará en futuro. ¿Y cuál es la razón? Porque necesita apartarse de pecado. La tercera palabra entonces que quiero mencionarle en este momento se llama consagración. La tercera palabra o el tercer paso que vamos a dar es la consagración. No solo nos vamos a arrepentir, no solo vamos a hacer los cambios, ahora también vamos a necesitar consagrarnos al Señor. Vamos a necesitar que nuestra vida esté dedicada para Dios. Y alguien podría decir: pastor, entonces todos los que estamos acá vamos a ser pastores, evangelistas, maestros. No, no se refiere, la consagración no tiene nada que ver con el ministerio. Ahora, un ministro debería de ser una persona consagrada. Lamentablemente, no en todos casos es así. Pero le voy a decir algo. Lo que sí todos, sin excepción alguna, deberíamos de ser consagrados. Todos los hijos de Dios debemos de ser personas consagradas para Dios. Porque somos hijos de Dios. Entonces necesitamos consagración. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Este es un verso que muchas personas leen y les encanta. Y de Jesucristo, Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo, lea conmigo estas dos palabras por favor, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay algunos que quieren separar reyes de los sacerdotes. Entonces le dicen: no, es que usted fue hecho rey, no sacerdote. Y hay otros que dicen: no, es que usted fue hecho sacerdote, no rey. Aquí no dice a uno lo hizo rey y a otro sacerdote, o a uno sacerdote y a otro rey. No, dice
que Jesucristo nos lavó en su sangre y nos hizo reyes y sacerdote. Así que por favor dígale a la persona que está a su lado: usted es un rey y sacerdote. Ambas cosas somos. Usted es rey y sacerdote para el Señor. Y por favor ahora no salga de aquí y cuando va por la calle va diciendo: cuidado, que aquí va el rey. No. O cuando llegue a su trabajo y se siente en su escritorio y diga: este es mi trono porque soy rey. Reyes y sacerdotes. Pero quiero tomar esta palabra sacerdote. Otro día hablamos acerca de reyes. Observe lo que el Señor le manda decir a Aarón sobre el sacerdocio. Eso está en Éxodo capítulo 28, versículo 33. Harás también una lámina de oro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, santidad al Señor. Esa es la vida que deberíamos de tener todo cristiano. Una vida de santidad. Una vida que muestre que verdaderamente Jesucristo está en nuestros corazones. Que las palabras que salen de nuestra boca puedan ser las palabras correctas y que esas palabras representen a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras vidas son de Cristo. Y si nuestras vidas son de Cristo, entonces Cristo, Dios, será siempre nuestra prioridad. Cuando nuestras vidas le pertenecen al Señor verdaderamente, Jesús es una prioridad en la vida de uno. Entonces uno se encuentra cansado, pero dice: no, estoy cansado, pero voy a buscar a Dios. Cuando alguien me dice: mire, estoy desanimado y no quiero ir a la iglesia, entonces le pregunto: ¿pero usted va a su trabajo? Sí, pero es que no tengo fuerzas para ir a la iglesia. ¿Por qué va a su trabajo? Esta es una pregunta que hago a muchas personas. ¿Por qué va a su trabajo? Porque el trabajo lo necesito. Es lo mismo. Usted necesita, yo necesito buscar de Dios. Porque Cristo debe de ser nuestra prioridad. Buscar a Dios entonces siempre debería de ser lo número uno en nuestra vida. Porque fuimos llamados a ser santos. Por favor, diga esto conmigo: yo fui llamado a ser santo. Fuimos llamados a vivir en santidad. Y recuerdo cuando yo asistí a la iglesia bautista y me decían algo como: no, es que usted necesita ser santo. Y yo llegaba a la casa y yo decía: Dios mío, ¿cómo voy a hacer eso yo? Si yo cometo tantos errores. Si yo me equivoco, yo no logro. Entonces me ponía metas. Este día no voy a cometer ningún error. Y cuando por alguna razón hacía algo, alguna travesura usted sabe, de chavalo, entonces llegaba en la noche y me ponía triste y le decía: Señor, yo no sé para qué sigo en esto si yo no puedo. Eso de ser santo yo no lo puedo hacer. Grábese esto en su corazón. Santidad no es un sinónimo de perfección. No es así. Santidad significa apartado. Que aun cuando pecamos, nos vamos a apartar del pecado. Nos vamos a separar del pecado. Santidad es apartarse de todo pecado en nuestra vida. No viviendo para el pecado, sino viviendo para el Señor. Y aun cuando usted y yo pecamos, cuando cometemos pecados, entonces venimos y pedimos perdón al Señor. Somos lavados en la sangre de Jesucristo. Y esa sangre nos aparta de pecado. Así que, queridos hermanos, hoy usted tiene la oportunidad que el plan de Dios permanezca en su vida si empieza a aplicar estas simples palabras. Y se las quiero recordar cada una. La primera es arrepentimiento. La segunda es corrección. Recuerden, no hay un verdadero arrepentimiento hasta hacer la corrección. Y la tercera es
consagración. Y en el momento que usted y yo empezamos a vivir de esta manera, un día llegó un predicador a la iglesia donde asistíamos, recuerdo que se llamaba Génesis, y dijo esto: hay hijos de Dios, hay ministros que quieren que cuando hablen mal de ellos o cuando alguien se levante para dañarlos a ellos, quieren que la tierra se abra y se trague a esas personas que le están haciendo mal. Pero eso no ocurre, y escuche esta parte, porque muchas veces lo que están diciendo es verdad. Hay veces queremos: Señor, y véngame, y levántate en contra de esas personas que se están levantando en contra de mí. ¿Y sabe algo? La Biblia dice que de Él es la venganza, que Él es el que va a dar el pago. Pero no va a ocurrir nada si verdaderamente no vivimos estas 3 simples palabras. Pero cuando las ponemos en práctica, quiero leerle una porción. Está en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y ahora quiero que entienda esto. El Señor le dice: eres mi especial tesoro si me oyes, si me escuchas y me obedeces. Y estas 3 palabras son la palabra de Dios para su vida en esta mañana. Si usted sale de aquí y dice: yo lo voy a hacer, ¿sabe lo que el Señor le va a decir? Entonces eres mi especial tesoro, y pelearé por ti, te defenderé, te bendeciré, abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre ti bendición hasta que sobre y abunde mi especial tesoro. Amén, iglesia. Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Arrepentimiento, corrección y consagración. Me han pasado algunas cosas en mi vida y por momentos me frustro, me he frustrado. Y cuando llego a hacer mi reflexión del día y me siento en la cama para reflexionar de lo que ha pasado en el día, llego a la conclusión que lo que ocurrió, Dios no intervino muchas veces porque yo no estaba con estas 3 palabras claras. Y digo: Señor, este es fruto de lo que he hecho. Pero cuando he estado claro de esto, veo la mano del Señor pelear. Se levantan en contra de nosotros y Dios se mete, interviene. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana. Quiere pelear por usted, quiere intervenir a su favor. Pero necesitamos vivir estas 3 palabras. Y finalmente, por muy perdido, por muy extraviado que usted y yo hayamos andado, entonces el plan de Dios sigue permaneciendo. Dicen que el plan de Dios para aquellos que le obedecen es tan así que es como una corriente de río. No importa qué tan grande sea la roca que usted pueda arrojar al río, cuando usted la arroja, y yo lo he hecho, la piedra entra y hace como una explosión por producto del oxígeno que entró, el aire que entró. Entonces cuando sale hace como una explosión, pero instantáneamente el río continúa su caudal como que nada ocurrió. Así es la voluntad del Señor para aquellos que han aprendido a arrepentirse, a corregirse y a santificarse. Esa es la oportunidad que usted y yo tenemos hoy. Arrepentirnos hoy, corregirnos, salir de acá y corregirnos y dejar de desperdiciar nuestra vida en cosas pasajeras y consagrarnos al Señor.